Buenos días, estamos en el tema de solución de problemas para la asignatura de razonamiento verbal. Bueno, prosigo. Perdón, está un poco lenta la computadora. Introducción a la solución de problemas y representación en una dimensión. Nos propone nuestro temario ver la de una y dos dimensiones. De alguna manera, este tipo de habilidades se desarrollan para aplicar estrategias que facilitan la comprensión y cierto tipo de solución de problemas. La solución de problemas novedosos crea nuevas estrategias en la vida cotidiana u otras materias. Bueno, en este sentido, siempre tenemos en la vida un problema, sea el que sea y de la dimensión que la queramos colocar. Sin embargo, muchas veces entramos en la dinámica de irnos por lo más práctico, lo que ya conocemos, lo que nos han comentado y ya. Situaciones muy básicas. Sin embargo, muchas veces las soluciones a un problema es muy práctico. Veamos en este momento de contingencia. En este momento de contingencia, la solución de problemas nos lleva al uso de algunas personas salen con guantes, cubrebocas. Dentro de los cubrebocas podemos ver que hay uno que es de los hospitales, el básico, que es con tela tipo fieltro y una liga y ya. Luego entra en la dinámica de los otro tipo de cubrebocas un poquito más firmes, pero claro, obviamente el precio incrementa. Luego encontramos que las familias han identificado que el cubreboca N95, que es para cuestiones de pintura, es mucho mejor que estos dos primeros antes mencionados. Sin embargo, entra la dinámica, no sé si como por una cuestión de moda o una cuestión de, bueno, para los niños es como muy aburrido un cubreboca blanco, negro o azul. Entonces se han diseñado algunos con imágenes o criterios como de tipo de Spider-Man, Batman o cosas así, que se ven un poquito mejores, ¿no? Pero bueno, siendo realistas, son estéticamente bonitos, pero no precisan ser un cubrebocas como tal que esté regulado por cuestiones médicas. Entonces están buscando la solución de cómo usar un cubreboca. Bueno, esos son como los tradicionales, que son, ahora sí que quedan básicamente en la zona entre nariz y boca. Y pues ya los conocíamos, nada más que les han dado una nueva adaptación. Ya en los últimos tiempos se observa por ahí un niño que sale en un video realizando un cubrebocas, pero totalmente diferente, en el cual se ocupa tipo una diadema o un tipo de plástico en la parte de la frente, con un pedazo de plástico, tipo estas situaciones que se ponen las personas que van a hacer una soldadura, nada más que claro, aquello es de fierro y esto es un pedazo de vinil flexible que se coloca sobre ese tipo como de diadema. Y de esa manera se podría decir que las personas están menos expuestas a la cuestión de un estornudo y el que se les acerque un pedazo, bueno, un poquito de esa salivación. Sin embargo, seamos realistas, si no entra por la parte de los ojos, la nariz o la boca, pero de todas maneras está abierto de la parte de los laterales, entonces seguramente pues no entrará de manera directa, pero por alguna parte seguramente sí va a entrar. Entonces buscamos una solución de problemas. ¿Cómo eran las personas en el pasado para cocinar? Para cocinar, pues pongámosle unos huevos estrellados, un sartén que era de peltre, le ponían mucho aceite al sartén y sal para que el huevo no se pegara. Bueno, posteriormente surge alguien que seguramente dijo, bueno, pero ¿cómo le hago de tal manera que no se coma tanta grasa? Bueno, pues sale lo que es el famosísimo sartén de teflón, lo cual permite aislar o bueno, disminuir la cantidad de aceite que ocupas. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Pues han salido sartenes
de marcas piratas, o bueno, no es que no se pegue en el sartén de teflón, sino que como que aísla un poquito, pero no resulta de todo. Bueno, sale marcas que como, híjole, no me acuerdo realmente de la marca, pero que se supone que no, bueno, hasta aparece en el comercial en el cual los soplan. Realmente de qué material está hecho no lo sabemos. Sin embargo, pues se vuelve una opción por aquello de las dietas, ¿no? Una solución de problemas, por ejemplo, también muy novedoso, digamos, existen tipos de parrillas o tipos de electrodomésticos, podríamos decir, en el cual se puede colocar, viene una parrilla, trae la parte como de un horno eléctrico, trae la parte para hacer un, un tipo pastelito, y tiene la parte de una cafetera. Si nos damos cuenta, es todo en uno. Obviamente, digo, para un soltero resulta óptimo, para una familia no resulta óptimo. ¿Por qué? Porque como es un espacio del tamaño más o menos de una pequeña impresora que les gusta, 45 centímetros por 30 centímetros, es algo muy pequeño que sí te va a preparar algo de comida, pero no te va a preparar la comida para toda una familia. Es como para alguien soltero que ya dejó preparado, ahora sí que la noche, lo que es el sartén arriba, al lado dejó los huevos, acá en el horno dejó, no sé, tortillas o algo por el estilo, y la mezcla para preparar el pastelillo y el café nada más para prenderlo, y que cada una de las cosas termine entre el tiempo que esta persona se mete a la regadera. ¿Es una solución de problemas novedosos? Sí, porque representa un espacio muy pequeño en el cual prácticamente se hace un desayuno en, pongámosle, 10 minutos, en lo que la persona básicamente se metió a la regadera, se vistió y se arregló. 10 minutos considero que es más o menos el tiempo ideal. Se le termina de arreglarse y se puede ahora sí que recoger los productos, sentarse en su mesa y sencillamente desayunar de manera rápida. Mientras que en una familia no podrías cocinar 2 o 3 huevos en el sartén, necesitarías más, y otra, bueno, no se conformaría con eso, a lo mejor necesitas una alimentación más detallada. Ok, prosigo. Disculpen, estoy en una computadora que no quiere mucho trabajar conmigo. Estrategias que facilitan el desarrollo intelectual. Practicar el uso de estrategias y técnicas de pensamiento de forma sistemática. Pudiéramos hablar de cómo hacer para que tuviéramos ahora sí que un huevo, y cómo sacáramos el contenido de ese huevo, que es la clara y la yema de huevo, sin que lo abrieras. Suena complejo, ¿no? Eh, cómo le haríamos, por ejemplo, para poder mmm, controlar que las personas no salgan a la calle? De repente vemos videos, bueno, sobre todo en la contingencia que estamos viviendo, hemos visto muchos videos, yo creo, hemos tenido tiempo, aunque digamos que no, nos distraemos en algo. eh, Videos en algunos lugares que no es México, desconozco qué país sea, en donde las personas van por la calle y a manera de espantarlos les avientan lo que es agua, ¿no? O sea, como que te dicen, si te das cuenta que tendrías que estar en tu casa y estás en la calle, y la manera de decirte, de recordártelo es, ahora vas a llegar a tu casa empapado, porque ha pasado con una pipa y te echaron un chorro de agua. Bueno, esa es una, ¿no? Eh, Ahí va. La otra. En otros países he visto igual. El hecho de que van tipo policías en una moto y agarran y le dan un parazo a la persona que encuentran en la calle. Suena muy drástico, lo sé. Pero bueno, buscamos la manera de, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, ya en un país un poquito más civilizado, por decirlo así, pudiéramos entrar en la dinámica de, ok, mira, estás en la calle, y siendo realistas, no estás trabajando. Y si no estás trabajando, entonces, ¿qué estás haciendo aquí?
Entonces, ¿sabes qué? Te notificamos, claro que tendría que ser una cuestión integral en la cual existiera un registro tanto de las personas como sus direcciones, eh, RFC y todo lo que implica la persona, y en la cual le pudiéramos, el policía vial que lo viera, pudiera rápidamente tomar una foto, el sistema detectar quién es la persona y colocarle una multa. Entonces, solamente a la persona, a manera de que esté consciente de eso, se le diera un papelito tal como pasa con las multas de tránsito, ¿no? Y decirle, mira, pues ya se te notificó una vez. Posteriormente ver a la persona otra y otra vez, ya son 3 veces, y entonces notificarle que ya lleva 3 notificaciones y que en la cuarta ocasión que se le vuelva a topar en la calle va a ser remitida ante las autoridades correspondientes. Suena muy drástico, pero se me hace una forma de practicar estratégicas y técnicas de pensamiento de forma sistemática y que legalmente estuviera en la ley, ¿no? Que claro, como no está en la ley, como no tenemos todo ese sistema de información de la ciudadanía, pues obviamente lo que estoy diciendo es algo utópico por el momento. Bueno, estar consciente de los errores y aciertos, es decir, pensar conscientemente en cómo se está procesando la información. Por ejemplo, yo comento, en algún momento de mi vida he sido estudiante y bueno, siempre lo he dicho, sigo siendo estudiante. En algún momento yo asumía cómo son las formas en que se te facilita el estudiar. A mí una de las formas que se me facilita es escuchar. Entonces muchas veces escuchando a mis compañeros estudiar, yo retenía información de manera inconsciente, pero me empecé a dar cuenta de esto cuando al hacer los exámenes me iba bastante bien y de hecho muchas veces a mis compañeros les iba bastante mal. Ok, esa es una forma de aprender de cómo proceso la información. Otra forma, cómo proceso la información, llego en la universidad, no tengo computadora y ya saben, tendríamos que tener clases de Word, Excel, PowerPoint y nos certificaban por medio de Microsoft, ¿no? Por cada uno de los puntos nos teníamos que certificar, pero yo era terriblemente mala con las computadoras, no las lograba tocar, me daba temor, ¿no? En la secundaria me traumaron y entonces no era tan padre para mí, me daba miedo descomponerla, arruinarle el disco duro. Bueno, entonces, ¿cómo le hacía si realmente cuando tenía que hacer las actividades en clases me ponía nerviosa? Cuando las tenía que hacer pues en un ciber, pues me costaba mucho trabajo, me desesperaba, estaba yo ahí como que un rato y no sé por qué, pero no le encontraba la forma. Bueno, entonces para hacer este tipo de evaluaciones decía, Dios mío, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Bueno, la forma era muy simple, entonces a todos nos dejaban entrar a ver los exámenes, los procedimientos de examen. Cada examen es diferente, sí es diferente, pero más o menos tienen similitudes. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Pues bueno, yo entraba, veía a mis compañeros hacerlo, no tomaba anotaciones de ningún tipo, simplemente observaba y al final lo que hacía era entrar yo también a mi examen, tratando de recordar, y bueno, gracias a Dios tengo buena memoria, recordaba muy bien los procedimientos y sinceramente me iba bastante bien. Bueno, entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo aprendemos. Otra de las formas que yo a veces he comentado con ustedes es, por ejemplo, tomar apuntes. Aun cuando tenga el libro, tomo apuntes a manera de ir como que leyendo, escribiendo y algo pasa con mi cabeza que se queda. Otra de las formas que yo a veces implemento es la lectura de lo que estoy estudiando. De esa manera, aunque no lo crean, pues se queda. Y bueno, ya en un caso muy remoto, cuando los tiempos no son muy buenos, es hacer grabaciones vía celular. Le pongo un fondo de música agradable que me agrade. Y pues cuando voy a un mandado o ando por ahí por la calle, llevo mis audífonos y voy escuchando ese tema que debía yo estudiar, pero que pues no me dio tiempo como para entrar y sentarme y detenidamente ponerme a estudiar. Conocer los tipos de fallas de pensar más frecuentes. Este punto es muy amplio
Por ejemplo, a mí me cuesta mucho pensar cuando me dicen demasiada información, llego como que a colapsar, digo, ok, espérame, si me diste una indicación, me la vuelves a decir, me la vuelves a decir, y la forma en cómo me la digas puede ser que la entienda, como puede ser que no te entiende. De hecho, entré como en crisis, y por eso muchas veces cuando mando indicaciones las pongo 1, 2, 3, 4, 5, porque de esa manera me es más fácil para mí entender. Entonces quiero pensar que las personas igual tienen esa idea de que pasito por pasito es más fácil a que decirlo todo de golpe. Está informado sobre los métodos y técnicas que sirven para ejercitar la mente. Bueno, pues una de las cosas, así como ejercitamos el cuerpo para eliminar esa llantita que tenemos por ahí, bueno, pues también ejercitamos la mente. ¿Cómo la ejercitamos? La ejercitamos mediante juegos. Últimamente los juegos son virtuales, en su mayoría. Eso nos hace agilizar el pensamiento. Si por ejemplo estamos en un juego de movimientos, nos hace acelerar el cerebro de tal manera que reaccionemos a tiempo. Por ejemplo, en una simulación, que más adelante lo vemos, sobre una carrera de autos, si no somos ágiles mentalmente, obviamente vamos a ir perdiendo. De hecho, ni bien salga el carro, ya chocamos el auto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos lleva a agilizar, a ejercitar nuestra mente. También tenemos la cuestión de las sopas de letra, los crucigramas, el leer, los rompecabezas. Son formas en que ejercitamos la mente, y a veces es ¿cómo voy a resolver un rompecabezas? Bueno, voy a arreglar consiguiendo, por ejemplo, las esquinitas de los rompecabezas. ¿Cómo voy a resolver el sudoku? Si se supone que el sudoku es una línea de números del 1 al 9 en cuadrante de 9, y que no se debe repetir. Y entonces de esa manera nuestra cabeza va agarrando agilidad. Tenemos por ahí los celulares. Los celulares se han vuelto unos gran aliados en los que tienes un tiempo muerto, y ya sea que te puedas poner a ver videos, como ya sea que te dediques a un jueguito, y en esos juegos te permites agilizar y estar al corriente. Tenemos juegos tanto para construir casas, y eso nos agiliza el pensamiento de administración. Tenemos los juegos de colores, en el cual tenemos que coordinar de tal manera que se puedan desplazar, porque si no se va acumulando. Tenemos juegos en los que nos hacen preguntas de cultura general, y muchas veces, siendo realistas, no lo sabemos. Entonces, ¿a qué te lleva? Te lleva a la curiosidad, y esa curiosidad te lleva a adentrarte, a querer saber un poco más de esa palabra que a lo mejor suena muy común, pero que realmente no sabes qué significa. Y a veces, por ejemplo, como a nosotros como docentes, aún hay palabras muy, muy sencillas, y muchas veces los alumnos nos preguntan, y como tal tienes una interpretación de esa palabra, mas no te sabes realmente lo que significa. Entonces te vas, empiezas a revisar y dices tú, wow, ¿no? Esto está muy padre, y a lo mejor estabas hasta equivocado en cómo percibías la palabra. Conocer los mecanismos internos que faciliten el desarrollo intelectual. Tenemos que ser muy conscientes. Hay personas que a lo mejor, por ejemplo, lo que les menciono, las grabaciones de audio, ver videos se les facilita. Tenemos que ir desarrollando las habilidades intelectuales. Todos tenemos todas las habilidades, solamente que muchas veces tenemos desarrolladas unas más que otras, y así nos las llevamos. Prosigo, me permito disculpar, mi computadora está. Dificultades en los estudiantes: reconocer y controlar variables. Si no reconocemos las variables que están inmersas dentro de un problema, pues difícilmente lo vamos a poder solucionar. ¿Qué les gusta? Un problema que tenemos, por ejemplo, alguien me decía en el pasado que quería ser un gran estudiante. Creo que lo mencionaba en la clase pasada. Sin embargo, tenía el conflicto de pensar que no podía. Y la respuesta a eso fue, porque de hecho se compara con otra persona. Primer punto, en ese caso, por ejemplo, en ese problema,
es nunca compararte con nadie, porque ninguna de las personas somos parecidos a nadie, así seamos gemelos. Segundo punto, yo les decía, de hecho es un familiar, es que eres inteligente. Y me dice, no, yo no soy inteligente. Y le digo, bueno, es que tienes que controlar dos variables. Te gusta jugar, te gusta divertirte, pero quieres ser inteligente. Y no es que dejes de jugar y divertirte, simplemente que tienes que poner en la balanza. Ok, quiero ser muy buen estudiante, pues sencillamente tengo que estudiar, ¿no? Y si alguna materia se me dificulta, le tengo que meter un poco más de esfuerzo para que la pueda yo entender. Otra de las cosas es no tienes que controlar tus características personales. Era una persona que se sentaba a estudiar y que llegaba un momento en que sencillamente salía con dinámicas muy raras como quiero ir al baño, tengo hambre, tengo sed, eh, y así estaba en esa dinámica. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Buscar la manera de concentrarse y decir, muchas veces, por ejemplo, me toca a mí decir, no me voy a levantar de ese asiento hasta que termine, porque si no termino, no termino. O en su defecto, por ejemplo, desconectarme de la computadora o, por ejemplo, poner lejos el teléfono de tal manera que no existan distracciones. O hasta en su defecto cerrar las cuentas de redes sociales, que ya saben, es un gran obstáculo. Entonces tenemos que reconocer y controlar variables. Eh, y también tiempos, ¿no? O sea, no pretenderás estudiar 5 minutos antes del examen porque obviamente, pues sí, posiblemente te vaya bien, pero vas a estar como en el estrés completo y creo que nadie quiere estar así. Realizar razonamiento aritmético, que es la suma, es estar en la dinámica de sumas, divisiones y toda esta situación, y hasta situaciones más complejas para después, por ejemplo, el resultado que se obtiene, eh, poderlo, poderlo interpretarlo, porque muchas veces en el razonamiento aritmético sí tenemos la capacidad de hacer las operaciones, pero no tenemos la capacidad de interpretarlo, y eso es una de las cosas más complejas. Plantear y entender enunciados proporcionales. Hay muchas veces que vemos por ahí anotaciones de un aviso, una invitación sobre un evento, un curso o algo, y lo vemos publicado en redes sociales y las personas no logran entender lo que dijimos y te preguntan la hora, te preguntan el día, te preguntan el lugar y resulta que en la publicación que hiciste dice todos esos elementos. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas no leen detenidamente para entender lo que se les planteó. Últimamente yo he tenido conflictos con las personas al momento bueno, y sobre todo personas de mi entorno más cercano, en el cual, por ejemplo, mando un mensaje de WhatsApp y ¿qué sucede? Las personas no entienden lo que les acabas de decir. Entran en la dinámica de que a lo mejor hiciste una pregunta o la forma en cómo escribiste no lo comprendieron. Entonces, obviamente, este tipo de aplicaciones de mensajería instantánea nos facilitan la comunicación, pero también nos puede llevar a conflictos, puesto que a lo mejor con la persona receptora no entienda lo que le acabas de explicar. Igualmente, también plantear entender enunciados proporcionales también tiene que ver, por ejemplo, con qué tipo de materia estás viendo la palabra o hasta a veces con la cuestión cultural para poder entenderlo. Formular definiciones operacionales. Bueno, ¿cómo definiciones operacionales? Este tipo de definiciones operacionales se llegan a tener en la dinámica, por ejemplo, cuando por ejemplo, les dicto 3 conceptos sobre razonamiento y de diferentes autores. Ok, después de esas 3 definiciones de razonamiento, que las personas puedan crear su propia definición con sus palabras. ¿Y qué significa para poder hacer esa definición? Es leer cada una de las definiciones planteadas primeramente y después de eso elaborar la nuestra. Y eso significa ponernos en la dinámica de pensar, analizar lo que estamos leyendo. Entonces,
si no lo entendemos se va a complicar. Claro que hacer una definición operacional no es así como de 5 minutos, sobre todo dependiendo del nivel en que vamos a proporcionar esa definición. Distinguir entre observación e inferencia. Aplicar razonamiento inductivo y deductivo, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Verificar inferencias, conclusiones o resultados. Infieres una cosa, pero al momento de estar ante la situación te darás cuenta que las cosas no son así. Y entonces vas a poder concluir de una manera correcta o por medio de los resultados. Regular la impulsividad. De repente las personas, por ejemplo, ¿qué pasa? Le das una indicación a un chavo, por ejemplo, quiero saber cuál es el precio de las manzanas. Y entonces a lo mejor un chavo rápidamente dice, el kilo de manzanas cuesta 40 pesos. Oye, sí, espera, que todavía no te he dicho qué tipo de manzanas. Y tampoco te he dicho en dónde de dónde las quiero. Y tampoco te he dicho qué tamaño son. Entonces, a lo mejor, y el docente quería decir algo así como, las quiero verdes y las quiero de un tamaño regular como de 7 centímetros cada una. ¿A dónde vamos a llegar? Pues que la respuesta por impulsividad pues nos va a llevar a cometer un error. Muchas veces, por ejemplo, ¿qué pasa con los estudiantes? Al momento de hacer examen se les enuncian las preguntas y resulta que leyeron, y también se combina con el de plantear y entender enunciados, es que los jóvenes se les preguntó qué es el razonamiento y describe los tipos de razonamiento, y seguramente nada más van a escribir el concepto de razonamiento y se les habrá olvidado porque no le quisieron prestar atención o no le prestaron atención a la otra parte. Entonces, ¿qué pasará con esa pregunta? Tendrán medio punto. Concientizar los razonamientos. Comprender y aplicar y verbalizar los conocimientos propios. Es lo que estoy haciendo en este momento, que estoy ante una computadora leyendo unas diapositivas y tratando de explicar cada una de los conceptos que están acá y con pequeños ejemplos tanto propios como ajenos. Continúo. El producto del azar pensador natural. Por ejemplo, preguntaba yo cuál, cuál tipo de cosas te gustaría realizar como una investigación de búsqueda exhaustiva. Y entonces hubo quien dijo que le gustaba la física cuántica. Ok, la física cuántica. Entonces otra compañera mencionaba lo mismo. Y la pregunta fue, bueno, ¿por qué te gusta? Y como que siento que en el momento como que el pensamiento fue así como de pensamiento natural por alguna lectura, y le pregunto a la persona, bueno, pero ¿por qué te gusta la física también? Y se quedó así como que unos minutos suspendida pensando, bueno, ¿por qué me gusta, no? No lo había analizado. Y un producto de un proceso planificado y controlado, un pensador efectivo, es un procedimiento en el cual, por ejemplo, les coloqué algunos ejercicios en plataforma y ellos tuvieron que agarrar a lo mejor un pedazo de papel y empezar a trazar el pensamiento de si era su esposa o si era su hija, cuánto dinero era fue un poco más desarrollado el pensamiento. Importancia, pues el hecho de pensar un poquito mejor las cosas ayuda a lograr el nivel de comprensión necesario para garantizar la culminación de las etapas que conducen al logro del resultado pedido. Cuando buscamos solucionar un problema, también podemos cometer el error de salir mucho peor de lo que empezamos. Entonces, lo que se busca es eso, ¿no? Cuando empezamos a procesar el pensamiento de una manera un poquito más estructurada, tendremos mejores resultados a que cuando actuamos por impulsividad o como podamos llegarle al problema. La representación en una dimensión se aplica a problemas en donde se comparan características de objetos. Las situaciones referidas a una sola variable son cualitativas, valores relativos, como por ejemplo las cuestiones sociales, las culturales, las históricas, las religiosas, legales, políticas, etc. Entonces, por ejemplo, un problema de una dimensión, por ejemplo,
los apoyos económicos que se dan a los emprendedores surge en algún momento con la Secretaría de Economía, en el cual se le dota a las personas de un recurso económico, pero en un principio era así como que traes la propuesta, te doy el recurso y ya. Pasado el tiempo nos dábamos cuenta de que las personas tomaban el dinero, pero como no se les daba un seguimiento, sencillamente llegaban al punto de ocupar ese dinero para comprar una camioneta, hacer los 15 años, irse de viaje o alguna situación, y nunca se veía realizado dicho negocio. Entonces, ¿qué llevaba a que las personas pues siempre estuvieran en esa dinámica? Entonces las instituciones empezaron a colocarle políticas a cada una de estas convocatorias, en el cual ya no era a fondo perdido, porque como también no estaba el negocio y de paso no se les pedía cuentas sobre ese dinero que se les daba, pues todos sabían que no había problema porque nadie les iba a cobrar ese dinero. Sin embargo, cuando entra el fondo revolvente, lo que sucedió fue que le colocan una manera de que las personas se vuelvan responsables, es colocarle políticas, en el cual significaba: si te voy a dar dinero, pero un porcentaje lo tienes que tener tú y me tienes que comprobar mediante presupuestos cuánto es lo que necesitas para dicha inversión. Si ves que si a lo mejor no tienes dinero, vas a colocar el establecimiento en donde está el documento de esa propiedad, de qué dimensiones es la propiedad y por cuánto tiempo va a entrar en un préstamo de comodato, ¿no? Y entonces de esa manera las personas recibían el recurso y lo iban pagando periódicamente, ya sea por mes, por semestre o por año. Al finalizar, eso garantizaba tanto que el negocio estaba como que la persona había cumplido. En el caso de que la persona no pagara dicho dinero, lo que pasaba es que cuando quería volver a ingresar sus datos para recibir nuevamente lo que es el recurso económico, sencillamente el sistema le detectaba y le indicaba que no se podía porque ya estaba en el padrón de deudores. ¿Cómo se puede hacer? Mediante diagramas para visualizar las relaciones entre los valores de dichas variables. Prosigo. Representaciones lineales, enunciados directos, enunciados indirectos. ¿Qué es un problema? Enunciado es el en el cual se da cierta información y se plantea una pregunta que debe ser respondida. De problemas estructurados o no estructurados. Los estructurados son aquellos en los que se contiene información necesaria y suficiente y poseen una respuesta única. Los no estructurados, el enunciado no contiene toda la información necesaria, requiere que la persona busque y agregue la información faltante. Pongámosle un problema que hacemos nosotros los docentes para ustedes en los exámenes. En algunas ocasiones colocamos preguntas con opciones múltiples y que, bueno, como tal no es una respuesta única, pero sí existen 4 respuestas. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros en la cabeza tengamos otra respuesta, sencillamente la respuesta es una de las 4. Solamente que hay que aterrizar cuál de esas es. No estructurados. El enunciado no contiene toda la información necesaria. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando hago algunos exámenes en el cual coloco efectivamente enunciados a las cuales les hace faltan palabras. Y entonces las personas tienen que estar buscando entre las palabras. Si no estudiaron, pues se vuelve más complicado. Si estudiaron, a lo mejor y no le aterrizan a la palabra. O cuando hacemos exámenes de preguntas abiertas. Abiertamente es qué es el razonamiento, y si ustedes no se acuerdan, pues obviamente pues no van a poder anotar nada en el examen. Variables. Las variables son los datos de un problema cualquiera que éste sea, se expresa en términos de variables.
como lo que les mencionaba, que era estudiar y concentrarse en el caso de la persona que no quería ser inteligente pero que no sabía cómo. Los datos provienen de las variables, la magnitud que pueden tomar los valores pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos, por ejemplo, eso de estudiar, un cuantitativo sería cuánto tiempo estudiar, tienes 6 materias, cuánto tiempo le vas a dedicar a cada materia y cuáles van a ser tus tiempos de descanso. Los cualitativos, la concentración, bueno, mientras algunos se concentran con la televisión prendida, otros no pueden. Mientras algunos necesitan un fondo de música, otros no pueden. Bueno, entonces cualitativos, creemos que la compañera o el compañero es guapo, es bonito, pero son cualidades subjetivas, porque para mí podría ser alguien muy atractivo y para otra persona no. Para una persona hace mucho pues mucho frío y para mí puede ser que esté haciendo calor. Es algo cualitativo que no pudiéramos, que claro, tendríamos que entrar a más profundidades en cuanto a los cualitativos para indicar por qué para una persona hace frío y para la otra persona hace calor. Los valores numéricos, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes son? Por ejemplo, pudiéramos hablar que en los grupos de políticas, la gran mayoría de los grupos están compuestos por 3 alumnos. ¿Basado en qué? Basado en la simplicidad de que en el grupo de segundo existen 3 alumnos, en el grupo de quinto existen 3 alumnos. Sin embargo, en el grupo de octavo hay 8. Pero la media nos lleva a decir que los grupos de política son de 3. Prosigo. Ejemplo, tenemos aquí las variables, un montón de variables, ejemplos y una pauta entre cualitativas y cuantitativas. El clima es algo cualitativo, puesto que un día puede ser soleado y aún así estar brisando, y eso no lo podríamos contar, o puede ser una cosa como entre soleado y nublado. No se puede contar. Okay. La estatura 1.40. Hay personas que miden 1.80, hay personas que miden 1.20 y así no las llevamos. Y eso sí lo podemos contabilizar y graficar. Es cuantitativo. La superficie es plana. A lo mejor, insisto, que es lo que para mí es plano, para alguien puede ser que sea, no sea precisamente plano, sea uniforme, sea disparejo la superficie, ¿no? Entonces, es cualitativo. El color de la piel es algo cualitativo, porque por ejemplo podemos decir que una persona es... de hecho hay una dinámica por ahí cuando dicen es que es una persona güera y asumimos una persona de tez clara. Sin embargo, dentro de los colores de tez clara hay 2 puntos entre ser güero y ser de piel blanca. Parecieran similares, pero en realidad no, son totalmente diferentes. Y es cualitativo, puesto que si una persona nunca ha visto una persona de tez blanca, asume al güero como la persona más clara. El estado de ánimo feliz no se puede contar y decir qué tan feliz estoy. Híjole, estoy feliz en un 100%. ¿Y qué es un 100% en cuanto a felicidad? El peso sí lo podemos contar. No, pues peso 73 kilos, cuantitativo. Población, ¿cuántas personas hay? 1000 personas, ok, cuantitativo. Expresión facial, hay gente que por ejemplo somos como de rostros muy apáticos y nos vemos como que para algunas personas somos chocantes, estamos enojados y no es cierto. Entonces no pudiéramos entrar en la dinámica de decir cuál es y no es una persona risueña, puesto que también puede ser que hasta por cultura no sonría a la persona aun cuando esté contento. La temperatura de 27 grados es una cuestión cuantitativa.
la peligrosidad es media. Eso es equivalente. Si nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de acuerdo a algún estudio, alguna encuesta que realizaron en el país, manifestaban que, por ejemplo, la ciudad de Mérida es una de las ciudades con menor cantidad de peligrosidad. Con base, me imagino, en los incidentes que tiene. Entonces, si habláramos, por ejemplo, que puede entrar en los dos puntos, puesto que acá estamos hablando desde la generalidad, pero entonces dime a cuánto es la diferencia de peligrosidad en cuanto a acciones de este tipo. Entonces ahí ya la pudiéramos transformar a cuantitativo. Estrategia de postergación: dejar para más tarde aquello que parezcan incompletos. Muchas veces cuando hacemos examen o hacen examen, primero elaboran la pregunta que en este momento tienen la respuesta, puesto que a veces hasta en los exámenes viene un poquito elaborado el examen, y a veces en alguna otra pregunta viene parte de la primera respuesta, hasta que se presente otro dato que complete la información y nos permita procesarlo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la parte del sudoku? A veces completamos un renglón y vamos equilibrando de tal manera de que postergando la segunda línea, porque en la segunda línea resulta que no hay ningún número que coincida, y vamos llenando para llenar esa fila que no tiene ningún criterio que nos idee cuáles son los números y cómo deben ir. Casos especiales: el lenguaje puede hacer confuso un problema debido al uso de ciertos vocablos o redacción. En alguna ocasión yo estaba detrás de una cuenta de redes sociales para candidatura, y en esa ocasión, por ejemplo, yo colocaba que habíamos ido a un lugar, y por ejemplo había colocado: fuimos al mercado tal en el cual expenden productos del campo. Y entonces me hablaron y me dijeron: mira, dice, la palabra no es que esté mal, pero el problema está en que la palabra para las personas a las que nos estamos dirigiendo es una palabra que no entienden. Entonces tendríamos que decir básicamente: asistimos al mercado X en el cual las personas venden los productos de campo, puesto que la palabra vender es una palabra conocida y entendida básicamente para todos. Es necesario prestar atención especial a la variable. Podemos modificarlo en este sentido. Si se acuerdan, yo manifestaba que estoy elaborando un trabajo de capital humano. Bueno, la palabra capital humano entra en una dinámica que, si no se sabe, se conflictúa con la palabra recursos humanos o talento humano. Sin embargo, son temas totalmente diferentes. Y me parece que, por ejemplo, la gran mayoría de los autores han entrado en una dinámica de no hacer respectivas aclaraciones. Yo, que estoy realizando una investigación, traté de buscar toda la bibliografía posible, de tal manera que explique yo cuál es la diferencia entre una y la otra. Uso de signos de puntuación y palabras. Hace tiempo yo leía algo y, sinceramente, aun cuando es una investigación de nivel alto, no logré entender muy bien, puesto que no podía yo leer el texto de manera corrida y captar, porque básicamente la persona coloca un renglón y lo puntea, realiza otro renglón y lo puntea, y como que no hay una hilación, entonces resulta complejo. Precisión acerca de las tablas. Perdón, ahí me comí una letra. Este tipo de problemas existe con una variable sobre la que se centra. Es siempre una variable cuantitativa que sirve para plantear las relaciones de orden que vinculan dos personas, objetos o situaciones de los incluidos en el problema. Analicemos la contingencia. En la contingencia nos encontramos con que existen más de 1.600 personas hasta el momento con dicha detección. Sin embargo, en países como en Estados Unidos son 6.000, en España igual son un aproximado de 6.000. Entonces, ¿qué pudiéramos analizar? La variable: cuáles fueron las medidas de prevención
que se están utilizando. En este caso se decía que era lo de su sana distancia, que es decir, mantener nuestra distancia, alejarnos de nuestros espacios de trabajo, de los espacios de libre esparcimiento o que existieran muchas personas. Entonces, desde ese punto pudiéramos hablar si esa misma medida la tomaron en otros países. Por ejemplo, el estado de Oaxaca se ha mantenido con 22 muertos por esta situación. Este, esto nos lleva a detectar que de acuerdo a las medidas que cada gobierno estatal está tomando es como se ha intensificado o mantenido el número de enfermos por esta contingencia. Pasos para llevar a cabo, perdón, aquí se me pegaron un poquito las letras. Primeramente, tenemos que leer todo el problema. Uno de los grandes problemas por los que a veces cometemos errores ante un problema es que no leemos el problema. O bueno, a veces no se trata de leerlo porque no está tal como eso. Pero entonces a lo mejor tomar pluma y papel y anotar el problema y ver las perspectivas por las cuales podemos orientarlo, identificar las variables, cuáles son esas variables para poder solucionar dicho problema, identificar lo que se pide en el problema. Comentaba yo hace un momento sobre mi mala experiencia en la cuestión de los aprendizajes de cuestiones de cómputo. Entonces, alguien mencionaba que era bastante ágil, de hecho ya sabrán, era un acto de presunción en el que nos decía la persona que era muy bueno manejando cuestiones de Office. Sin embargo, al culminar el examen, esta persona reprueba. ¿Por qué reprueba si se supone que sabe hacer las cosas? Primeramente porque, insisto, hay que leer todo el problema, hay que identificar las variables y hay que identificar lo que se pide en el problema. Entonces esta persona sí hizo las actividades, pero las hizo bajo sus propios criterios. Ahora sí, por ahí dice, no saber obedecer también puede generar un problema, puesto que muchas cosas llevan un procedimiento y se deben de seguir. Decidir el tipo de representaciones por utilizar, cómo lo voy a representar. Esa es una gran idea. Por ejemplo, voy a poner números, voy a poner palitos para identificar cómo voy a plantear a lo mejor el estudiar y recordar algo. A lo mejor, por ejemplo, en algún momento me tocaba hacer me tocaba contabilidad, software de contabilidad. Entonces, ¿cómo voy a meter el sistema de tal manera que se identifique cada persona? Bueno, algunos de mis compañeros lo que hacía para acordarse de cada uno de los clientes que teníamos metidos en el sistema fue colocarle nombres históricos y empezó desde la letra no, personajes históricos de la independencia. Entonces sus cuentas eran Miguel Hidalgo, Morelos, y de esa manera se acordaba de los clientes. Yo elaboré otra idea, me parece que fue muy buena esa estrategia. Por ejemplo, yo utilicé una más compleja que fue ocupar letras con A, por ejemplo, Ana, Anastasia, Andrés, y así me la llevé. Se me hace más práctico la de los revolucionarios. Representar en un diagrama los datos que se dan en cada parte. Ok, para que yo no cometiera un error, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, era decir cuántos nombres metí con la letra A. De esa manera no iba yo a tener problemas. Pero si no contaba y a lo mejor eran 20, a lo mejor en algún punto se me iban a perder 2 o 3 personas por ahí. Observar el diagrama ya concluido y formular las respuestas del problema. Por ejemplo, bueno, ustedes llevan una parte de contabilidad, me parece. Entonces, ¿cuántas operaciones hizo Anastasia? ¿Cuántas operaciones dentro de mi sistema se identifican dentro de Andrés? Y así nos las llevamos. Un enunciado directo, cuando el enunciado evidencia textualmente la variable y los sujetos. En esto los enunciados y las variables nos indican claramente cuáles son y no son muy dificultosos de desarrollarlo, ya que todo se encuentra en el texto. Por ejemplo, en la materia de economía vemos 2 puntos, que son las ofertas y que es la demanda, que es el punto de equilibrio. Cómo se complementa uno con el otro para generar un punto de equilibrio.
Ejemplo, en el aula 303 unos alumnos se miden para comparar estaturas. Alejandra es más baja que Juanito, Flor es más alta que Juanito y Enrique es más bajo que Andrés. ¿Es Juanito más alta o más baja que Enrique? Significa agarrar por ahí una hoja con un lapicero o un lápiz y anotar, poner a Alejandra y después poner primeramente poner a Juanito y después poner a Alejandra. Después de Juanito es poner a Flor, de hecho no, quitamos a Juanito y lo ponemos al lado. Luego Enrique es más bajo que Andrés y ir haciendo la esquematización para identificar si es Juanita más alta o más baja que Enrique. Que si nos damos cuenta, Enrique no nos dice prácticamente nada sobre él, no lo habíamos mencionado antes. Enunciados indirectos cuando no hay evidencia de la variable de una manera tácita, indicativa, pues nos tratan de confundir un poco. Ejemplo, en cuestiones de matemáticas, estrategias de aprendizaje, inglés, fundamentos de administración, fundamentos de marketing, son cursos del ciclo universitario del yeso, por ejemplo. ¿Qué pasa con el inglés? Depende de qué tipo de pasado sea. Puede ser que sepas escribirlo en un punto, pero en el otro le hace falta integrar la ing. Sin eso no estás en el sentido que lo quieres decir. Las matemáticas tiene más alumnos que inglés, pero menos que fundamentos de administración. Estrategias de aprendizaje tiene alumnos por debajo de matemáticas, pero más elevados en inglés. En cambio, fundamentos de marketing tiene menos alumnos que inglés. ¿Por qué? Porque posiblemente no están enfocados en ese tipo de cuestiones. ¿Qué curso tiene más alumnos? ¿Cuál es la que le sigue? Tipos de tablas para solucionar este tipo de problemas son numéricas, lógicas y conceptuales. Las tablas numéricas son representaciones gráficas que permiten visualizar una variable cuantitativa que depende de dos variables cualitativas, permite la cuestión de sumas y de generar la totalización. Por ejemplo, en la universidad tenemos 150 alumnos, pero dentro de los alumnos de ciencias políticas tenemos 13 alumnos. En la de psicología tenemos 45 alumnos. Y así, bueno, esta es una tabla numérica, si nos damos cuenta es muy básica. Tenemos 150 alumnos y tenemos 13 alumnos en la carrera de políticas, pero queremos saber de manera precisa cuántos son mujeres. Bueno, dentro de políticas existen 5 alumnas dentro de políticas, es decir, 8 son varones. Una tabla conceptual es una estrategia de representación en 3 variables, 2 de las cuales pueden tomarse como independientes y una ser dependiente. Se basa exclusivamente en las informaciones aportadas por el problemas con 2 variables, estrategia aplicada en problemas cuya variable central normalmente es cuantitativa, depende de 2 variables cualitativas. La solución se distingue construyendo una representación gráfica o tabular llamada tabla numérica, que es lo que, por ejemplo, con los datos que tenemos, ya podemos hacer un establecimiento de que, por ejemplo, a lo mejor la carrera de políticas solamente tiene 5 mujeres, mientras que en la carrera de psicología posiblemente esa cantidad sea representada por arriba de un 50% y que su matriculado de alumnos en total sea de 45, lo cual quiere decir que serían un aproximado de 23 mujeres, si fuera el 50% de mujeres en esa área.